El aumento inesperado de celebridades surcoreanas exentas del servicio militar por enfermedades mentales ha despertado muchas dudas y debates en los últimos 5 años. Lo que antes era un caso raro, ahora se ha convertido en una tendencia preocupante que pone en entredicho la equidad del sistema. Corea del Sur es un país donde el servicio militar es obligatorio para todos los hombres aptos sin excepciones, o al menos así debería de ser. Pero los datos recientes muestran algo curioso. De los 272 famosos que fueron evaluados para el servicio militar obligatorio el año pasado, 50, es decir, un 18.38%, fueron eximidos tras una larga espera, alegando problemas de salud mental. Para entender mejor el panorama, hay que mirar hacia atrás. En 2020, solo 7 celebridades obtuvieron esta exención, pero la cifra ha ido en aumento. En 2021 se reportaron 16 casos, en 2022 36, en 2023 46 y ahora en 2024 el número llegó a 50. Pero eso no es todo. También hay un grupo de personas que al esperar más de 3 años para ser llamados, terminan siendo reclasificados como trabajadores de guerra grado 5, lo que significa que ya no tienen que hacer el servicio militar activo. Un ejemplo de esto es el actor Na In-woo, quien inicialmente fue clasificado como grado 4 y debía hacer el servicio alternativo, pero al no recibir su citación dentro del plazo establecido, fue eximido. Y aquí viene otro dato importante. De los 3.094 individuos en la lista de gestión separada, un grupo que incluye a hijos de funcionarios, deportistas y figuras del entretenimiento, 116 fueron eximidos por largos periodos de espera relacionados con problemas de salud mental. Lo llamativo es que casi la mitad, 43.1%, eran celebridades. Esto ha hecho que muchos coreanos se pregunten cómo es posible que las figuras públicas representen una parte tan grande de estas exenciones. Años atrás, la idea de evadir el servicio militar en Corea era prácticamente imposible, y las pocas bajas por enfermedad mental eran muy raras y bien justificadas. Sin embargo, algo cambió. Cada vez más celebridades comenzaron a recibir diagnósticos de enfermedades mentales en reexámenes, a pesar de haber sido consideradas aptas en su primera evaluación médica. De 7 casos en 2020, pasamos a 50 en 2024. Esto ha generado mucha controversia. Algunas personas creen que el sistema está siendo manipulado y hay quienes usan estos diagnósticos como vía de escape. Otros piensan que se necesita revisar con más rigor estos casos para evitar injusticias. Pero el debate no se queda solo en números. Hay casos específicos que han encendido aún más la polémica. Uno de los casos más conocidos es el de un idol de K-pop identificado en los medios como An, quien fue condenado por falsificar un diagnóstico de discapacidad intelectual para obtener el servicio alternativo. En enero de 2024, un tribunal determinó que An había fingido su condición y lo condenó a 1 año de prisión suspendida y 80 horas de servicio comunitario. Otro caso que sacudió a la industria del entretenimiento fue el de Ravi, exmiembro del grupo VIX, quien admitió haber fingido epilepsia para evadir el servicio militar. En su testimonio, cargado de arrepentimiento, explicó que la presión de sus compromisos contractuales y las dificultades económicas de su agencia lo llevaron a tomar esta decisión. Según él, tras la pandemia, enfrentaba la cancelación indefinida de contratos previamente firmados, y al ser el único artista que generaba ingresos para su empresa, temía que su ausencia por el servicio militar significara el colapso financiero de la compañía. Sin embargo, el caso de Ravi no fue un incidente aislado, sino parte de un esquema mayor de corrupción. En enero de 2023 se reveló que un grupo de intermediarios en Seúl estaba manipulando diagnósticos médicos para ayudar a ciertas personas a obtener evaluaciones militares favorables. Estos corredores se promocionaban asegurando que un famoso rapero había utilizado sus servicios con éxito. Más tarde se confirmó que ese rapero era Ravi. La investigación descubrió que estos intermediarios dirigían a sus clientes a un neurólogo específico, quien emitía falsos diagnósticos de epilepsia para garantizar una evaluación grado 4, lo que permitía eludir el servicio militar activo y cumplir solo con funciones de servicio público. El 2 de marzo de 2023, la Fiscalía solicitó una orden de arresto en su contra, pero esta fue desestimada al considerar que no había riesgo de fuga. En paralelo, las consecuencias de la controversia no tardaron en extenderse. El 21 de abril de 2023, KBS anunció la suspensión temporal de sus apariciones en el canal, marcando un golpe significativo a su carrera televisiva.
Finalmente, en agosto de ese mismo año, Ravi fue sentenciado a 1 año de prisión con libertad condicional y 120 horas de servicio comunitario. Además, las autoridades militares iniciaron un proceso para evaluar nuevamente su caso y decidir si debería enlistarse otra vez. Y no podemos pasar por alto otros episodios que han marcado la pauta, y que si bien no están relacionados con exenciones por salud mental, ilustran algunos de los casos más sonados de intentos por evadir esta obligación. Uno de los eventos más recordados es el de Yoo Seung-yoon, también conocido como Steve Yoo. En 2002, poco antes de ser llamado a filas, el cantante renunció a la ciudadanía surcoreana y adoptó la estadounidense, lo que automáticamente lo eximió del servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Sin embargo, esta decisión fue vista por el público y las autoridades como traición y una maniobra premeditada para evitar cumplir con su deber. La reacción del gobierno surcoreano fue tajante. Lo declaró persona no grata y le prohibió la entrada al país de manera indefinida. Desde entonces ha intentado en múltiples ocasiones obtener una visa para regresar a su país de origen, argumentando que su intención nunca fue eludir el servicio militar, sino desarrollar su carrera en Estados Unidos. No obstante, sus solicitudes han sido rechazadas una y otra vez. En septiembre de 2024, el Consulado de Corea en Los Ángeles denegó por tercera vez su petición de visa, lo que ha sido calificado por su equipo legal como una medida injusta y en contra de sus derechos. A pesar de sus reiteradas disculpas públicas y esfuerzos por limpiar su imagen, la controversia en torno a su caso sigue vigente, sirviendo como un precedente sobre las estrictas medidas que el gobierno surcoreano puede tomar contra quienes buscan evadir el servicio militar. Finalmente, el caso más reciente que ha sacudido a la industria del entretenimiento es el de Son Min-ho de Winner. El idol, quien cumplía su servicio militar alternativo como trabajador social, está actualmente bajo investigación por presuntamente abandonar su puesto sin permiso durante sus horas de servicio. Todo comenzó en diciembre de 2024, cuando la Administración de Recursos Humanos Militares pidió una investigación ante sospechas de que Min-ho no estaba cumpliendo con sus deberes. Tras varias indagaciones, la policía lo fichó por presunta violación de la ley del servicio militar, y en febrero de 2025, durante su tercer interrogatorio, admitió en gran medida haber estado ausente de su lugar de trabajo sin autorización. Si bien su agencia GY Entertainment ha defendido que sus ausencias fueron por razones médicas y dentro de la normativa, la controversia no tardó en estallar. Durante su servicio, el ídolo solicitó licencias médicas relacionadas con su salud mental, ya que había sido diagnosticado con trastorno bipolar, trastorno de pánico y fobia social. Sin embargo, la polémica aumentó cuando se le vio participando en eventos públicos durante esos periodos de licencia, lo que generó dudas sobre la legitimidad de sus ausencias. Según la ley de servicio militar de Corea del Sur, si un trabajador social se ausenta injustificadamente por más de 8 días, puede enfrentar una exención del servicio hasta de 5 veces el tiempo perdido, o, en el peor de los casos, hasta 3 años de prisión. En el caso de Min-ho, el debate sigue abierto sobre si su situación médica justificaba sus ausencias o si realmente incumplió con sus deberes. Más allá de la polémica, este tema revela algo más profundo. En un país donde el servicio militar es visto como un deber patriótico, ver que algunas celebridades pueden evitarlo con relativa facilidad genera un fuerte sentimiento de injusticia entre los ciudadanos comunes. Por otro lado, también es cierto que la salud mental es un tema serio y que debe ser tratado con responsabilidad. Sin embargo, si existe la percepción de que algunos están usando esto como excusa para eludir sus obligaciones, se corre el riesgo de que las personas realmente afectadas no sean tomadas en serio. La pregunta es, ¿se está utilizando la salud mental como una vía de escape para los privilegiados? ¿O realmente las presiones del mundo del entretenimiento hacen que los artistas sean más propensos a desarrollar problemas psicológicos? ¿Tú qué opinas? Déjamelo saber en los comentarios. Si te ha parecido interesante este video, no olvides compartir, dejar tu like y suscribirte al canal. Gracias, hasta la próxima.